hueco Tenemos grande. un invitado, abogado Marcelo Villegas. Sí, por favor. con el permiso de usted, de la sala, le damos la más cordial de las bienvenidas y el buenos días al doctor Carlos Espinosa Cordero, canciller de la Universidad Metropolitana de Guayaquil, presidente de la Red de Participación Ciudadana. Nos acompaña en el estudio nuestro principal, el abogado Luis Andrade Quiñones, y también la licenciada Rocío González. Doctor Carlos Espinosa Cordero, bienvenido, buenos días. Buenos días Luis, buenos días Marcelo, buenos días Rocío, y saludos a todos los radioescuchas de Radio Capital de Puerto Viejo. Doctor, un gusto nosotros poder conversar con usted, que es un hombre de academia, un hombre que conoce por múltiples situaciones los temas actuales que está sucediendo. ¿Cuál es su opinión referente, yo no diría a la seguridad ciudadana, sino a la inseguridad ciudadana que hoy estamos viviendo en el país? Bueno, radioescuchas, Marcelo, Luis, Rocío, todos somos ecuatorianos, todos estamos viviendo un proceso de incertidumbre donde lo que nos dijeron que iba a suceder, lo que nos dijeron que no iba a suceder está sucediendo, lo que nos prometieron que no iba a pasar está pasando. Quiere decir que quizás no han tenido las competencias adecuadas, y lo digo como académico, para poder desarrollar los proyectos que hoy tendrían que haber blindado la seguridad, el crecimiento, el desarrollo, las oportunidades de trabajo, que los niños puedan ir a las escuelas, que los adolescentes tengan cupo en las universidades, que existan nuevas fuentes de trabajo. Quizás lo que nos han dado son palabras y más palabras. Ahora en la academia tenemos que proponer hechos y no más palabras. Tenemos que trabajar de la mano, no tenemos otra opción que seguir viendo el presente del Ecuador, corregir, exigir a las autoridades actuales que hagan los cambios necesarios, que fortalezcan las instituciones que en el Estado están venidas a menos, las funciones del Estado están venidas a menos, el ciudadano no cree en la política, no cree en sus instituciones y menos cree en los políticos. Cuidado confundir la política con los políticos. La política es buena, nos ayuda a comunicar, a crecer, a desarrollarnos, a unir esfuerzos. Mi batalla, yo escuchaba con atención al anterior entrevistado que no pude captar su nombre y me satisface y vi con agrado que se sigue empujando la academia y la unión de los académicos de las universidades, de la Universidad San Gregorio, de la Universidad Técnica de Manabí, a que trabajemos junto con las autoridades. Ustedes y yo sabemos que las autoridades muchas veces no tienen la práctica, la experiencia para elaborar una normativa, para dirigir un cuerpo colegiado, para hacer un presupuesto, para crear partidas presupuestarias que sirvan al desarrollo de Portoviejo, al desarrollo de todos los cantones de Manabí. Ahí es donde entra la academia y tiene que darle la mano y exigir que se cumpla técnicamente los procedimientos. Muchas veces por el desconocimiento de la elaboración de un presupuesto, las autoridades caen en errores como el mal uso de fondos públicos, porque así dice la norma, así dice la ley. Quizás por un mal registro, porque los ecuatorianos no nacimos delincuentes, los ecuatorianos somos gente trabajadora, luchadora, emprendedora, con visión de futuro, buena gente, con Manabí, con Portoviejo, me unen grandes amigos míos, académicos, empresarios, gente que siempre hemos unido esfuerzos, que hemos compartido proyectos para poder trabajar juntos. Así que eso que hoy llamamos inseguridad, tenemos que exigir que inmediatamente se tomen las medidas necesarias. Pero es la educación en el siglo XXI, la ciencia, la tecnología, la nueva forma que existe a través de las plataformas tecnológicas para poder controlar desde un clic el accionar de todos los funcionarios públicos. Doctor Lucho Andrés, lo saluda.
A ver, como en todas las cosas, para ir concretando ciertos temas que le interesa a la ciudadanía también. El tema de la violencia que se ha desbordado aquí en el Ecuador, entiendo yo que hay que implementar políticas a corto, mediano y a largo plazo, como todas las cosas, ¿no es cierto? En eso las universidades deben de jugar y juegan parcial o aunque sea parcialmente un gran papel, como en todas las cosas. Las universidades deben de involucrarse más en las soluciones a los problemas del país, ¿no es cierto? Eso ya la tenemos claro. Pero desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas políticas públicas que podrían implementarse para resolver el problema de la violencia que nos agobia en este país? Vamos a volver, no porque Carlos Espinosa lo diga, yo les puedo, y podemos conversar todas las estadísticas del mundo en la actualidad. Estamos en la era de la ciencia, la tecnología, la innovación y la comunicación. Sin educación no hay nada. Yo voy a citar un ejemplo propio. A mí me falta el brazo izquierdo y lo perdí en un accidente automovilístico hace mucho tiempo atrás, cuando los índices de mortalidad por accidentes era el más elevado del Ecuador. Ahora ya no lo es, pero ya no lo es. ¿Y cuál es uno de los factores? ¿O no hay hace años escuela de conducción? ¿No tenemos que dar un examen antes de sacar una licencia? ¿Qué hemos hecho para bajar ese índice? Educar, formar. ¿Qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano en este caso? Exigir a la Policía Nacional toda una reestructuración y que pase desde la escuela de formación de cadetes, que exista un plan de carrera. Si ya existe en la academia los proyectos, un plan de carrera para que no sea la desesperación por buscar un plato de comida que sienta un cadete para ingresar a la policía, sino que ese ciudadano joven con ilusiones, con deseos de trabajar, con deseos de servir, se forme desde el primer día. Un plan de carrera debe tener la Policía Nacional, así como todas y cada una de las instituciones del Estado. Un plan para los que quieren dedicarse a la Contraloría, un plan para poder educar a los futuros políticos de este país. Sin educación, ¿dónde vamos? Y eso lo tiene que hacer ya. Y sumarse a todas las iniciativas nacionales e internacionales para hacer los cambios que sean necesarios al interior de estas instituciones que están llamadas y obligadas a darnos protección, proteger el Estado y también buscar el rescate de esa seguridad ciudadana. Si los niños ya no pueden ir a las escuelas, 200.000 niños no pueden ir a las escuelas, los adolescentes no tienen cupo en las universidades, entonces, ¿qué estamos haciendo? Matando una generación sin oportunidades. Hoy, en el siglo XXI, como toda la época de la evolución por siglos de la humanidad, todo pasa por la formación y por la educación. Y hoy existen herramientas tecnológicas que nos permiten educar a todos y cada uno de los ecuatorianos a través de las plataformas tecnológicas. Yo me pregunto y le digo a los centros de rehabilitación, al SENAI, ¿por qué no tiene un plan de carrera también para los privados de la libertad? ¿O no hay muchachos de 16 años que por un delito menor producto de su desesperación o de ignorancia o su desconocimiento cometieron un error y van a pagar 3 años? ¿Por qué no los educamos ahí al interior? ¿O no existen las herramientas tecnológicas? ¿Por qué la cámara que hace que ustedes y yo nos comuniquemos con esta claridad no aprovechamos para que la gente estudie al interior de los recintos penitenciarios? ¿Se ha hecho? Sí, se ha hecho. ¿Lo hacen las universidades? Sí, lo hacemos las universidades. Tenemos graduados que son ciudadanos privados de la libertad. Sí. ¿Tienen sus títulos registrados en la CENESID? Sí. ¿Por qué no lo replicamos? Ustedes díganme, ¿por qué no lo replicamos? ¿Por qué
Un privado de la libertad que tiene todo el derecho de tener 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, sí tiene esas 3 comidas y el niño de la escuela no le estamos dando la colación escolar. Ahí nos damos cuenta que estamos administrando mal el Estado y tenemos que exigir que la academia ingrese a trabajar de la mano, porque es de ahí donde van a salir los futuros contadores, los futuros administradores, los futuros políticos, su futuro alcalde, mi futuro prefecto. Van a salir de las escuelas donde nosotros hemos pasado, donde están nuestros amigos, donde pasó nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. ¿Cuál es el génesis del problema? Es la educación. Y hoy existen las herramientas para que ningún ecuatoriano pueda no tener esa oportunidad. Es ahí donde yo voy a trabajar, es ahí donde siempre he trabajado, y los amigos de Puerto Viejo y Radio Capital saben, y he compartido en algún momento este libro, Una vida, un destino. Yo no les digo otra cosa, no sé hacer nada más que educar, que crear instituciones que alberguen seres humanos, que les den luces, que le hagan ver al que no puede ver y escuchar al que no puede escuchar. Esa es mi labor, a eso me he dedicado los últimos 25 años y por ahí es el camino. No lo digo yo, lo veo en todas partes del mundo y en los países que se han desarrollado. La inseguridad se crea se quita y se protege con la formación y con la educación. Doctor, usted hace un tiempo atrás fue en calidad ya de ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así lo dice su hoja de vida. ¿Tiene aún estas aspiraciones de poder nuevamente participar de manera democrática para llegar a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Voy a hacer referencia nuevamente a mi libro, Una vida, un destino. Aquí lo dice en este libro. ¿Y por qué lo vuelvo a mencionar? Yo soy candidato nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tuve hace tres semanas ya mi certificado como con un candidato con 0 impugnaciones y a proponerle a la ciudadanía lo mismo, porque decidimos con mis profesores, con mi claustro, con mis alumnos, volver a intentar a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleve a la academia, que se institucionalice, impulsar proyectos reales que sirvan a la ciudadanía. Sí, no soy ex candidato, soy candidato. No estoy haciendo campaña, pero usted me hace la pregunta y es... Le agradezco la aclaración. Hoy por hoy, como candidato, nos parece bien, gente de la academia. Hoy por hoy el ecuatoriano tenga esa oportunidad de poder hacer el acogitamiento necesario en tan importante función del país, que lamentablemente a través de una pregunta que se intenta, de un proyecto más bien, proyecto de pregunta a consulta popular, donde se quitaría una de las principales funciones, si es que el caso de ser así, que la Corte Constitucional la declare, valga la redundancia, constitucional esta pregunta, donde se le quitaría una de las primeras funciones de designar a las autoridades de control del país. Pero bueno, ahí está la situación. Referente a esto, también tiene pregunta nuestra compañera, la licenciada Rocío González. Doctor, buenos días. Rocío González lo saluda. Buenos días, Rocío. Quería consultarle que usted habla de que al Ecuador y a la sociedad nuestra le falta educación para poder combatir los males más graves que tenemos en los actuales momentos, como es la seguridad ciudadana y la inseguridad, la ola de violencia que existe en el país. Pero, ¿usted cree que solo con educación podamos combatir eso? ¿O que es necesario tener un formato como lo que usted dice para que volvamos a tener seguridad ciudadana? El que no sabe es como el que no ve, me decía mi abuelita. Hoy en día, ninguno de nosotros, los que nos estamos escuchando y los que nos estamos viendo aquí, yo ayer quería comer unos quipes
Cogí mi celular y le pregunté a mi tío Google dónde puedo comprar quipes. Y el tío Google me dio la información de 25 lugares donde yo podría comprar quipes. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo a un clic primero de poderme formar, a un clic de poderme educar y a un clic de poder controlar las actividades de todas y cada una de las autoridades que serán electas. No puedo decir que todos tengan el mejor ranking académico y que eso asegure que van a hacer una excelente labor. Hay otros factores, ¿sí? Pero yo sí puedo controlar. Y a lo que hacía referencia Arnulfo, mañana el pueblo ecuatoriano con una pregunta decide que ya no se elijan a los ecuatorianos que van a dirigir las diferentes dependencias de los gobiernos y del Estado ecuatoriano, pero sí los puedo controlar, pues. No te voy a elegir, pero sí te voy a controlar. No vas a pasar el proceso de selección, pero sí voy a ayudar a que exista una metodología mejor. Y quizás el presidente o los asambleístas lo nombren, y está bien, pero seguimos teniendo el poder del control sobre la corrupción, sobre la transparencia y poder comunicarnos directamente con cada uno de ellos. El hombre es lo que la educación hace de él y no es un factor más la educación. Hoy es todo el pilar más importante de nuestra sociedad. Volver a observar, a reeducarnos. Yo voy a ser adulto mayor como todos ustedes y hoy me tengo que preparar para esa etapa de mi vida. El niño se tiene que preparar para su etapa de adolescencia. El adolescente se tiene que preparar para su etapa de profesional. Y todos esos puentes solo tienen que ver con los pilares más importantes que son la educación, la formación, la pedagogía, la metodología, la investigación. El que no lee no aprende. La lectura tiene pero, todas las respuestas a muchas cosas. Adicionalmente a lo que pueden hacer las universidades del país, y ojalá no volvamos nuevamente a que existan universidades de garaje, como me tocó verlo en Santiago de Chile. Aquí también. Que son universidades o sea, paupérrimas. Aunque en Chile hay grandes universidades, muy buenas universidades, pero hay otras que no sirven para nada, sino simplemente para darle un título que lo cuelguen ahí en las oficinas o en las salas de sus casas. Pero fundamentalmente es la educación que deben de recibir el niño desde su casa, de su familia, de su entorno, de su padre, de su madre. Inculcar los principios desde muy niños, de tal manera que eso... o sea, dejarles huellas en su cerebro de que el ser humano debe de manejarse por principios éticos, morales, qué sé yo, e incluso en algunas familias hasta políticos. Y coincido con usted, es una educación, porque la escuela, el colegio o la universidad ayuda, obviamente, los va a preparar académicamente, les van a decir, mire, este es el mundo, ¿no? Según la carrera que se esté optando por seguir. Pero es fundamental también la educación desde su casa para poder tener un mejor país y no como el que tenemos actualmente, doctor. Totalmente, Luis, y me has hecho acordar de un gran amigo, Manaba, vecino, yo le digo vecino y lleva tu apellido. Quiero saludar a Ariosto Andrade. Y mira que me has hecho acuerdo de eso, porque el abrirle la casa a un vecino, en comer un queso criollo, en tomarse un café, son parte de los valores y los principios que nos enseñaron nuestros antepasados, y eso se está perdiendo, y eso solo se rescata desde la célula principal de una sociedad, que es la familia. Tienes toda la razón, y es la familia, desde ahí donde tenemos que darle seguridad a nuestros hijos.
confianza, pero nunca perder el control para poderles dar los caminos adecuados y que ya a nuestra edad más madura podamos tener amigos que nos reciban con un café, con un pedazo de queso, con unas roscas, darnos un abrazo, aunque no te vea hace 5 o 10 años, pero esos son los valores y los principios que tenemos que rescatar. La mano de un amigo, la palabra de un hombre, esos valores hacen de un político serio, de un educador y de un maestro, un educador serio, de un vecino, de un empresario y un vecino serio, que va insertando esos valores en la sociedad. Eso hay que rescatarlo y no se ha perdido y es parte de la educación, definitivamente. Doctor, queremos agradecerle infinitamente su comparecencia, doctor Carlos Espinosa Cordero, por habernos acompañado. La provincia de Manabí, el país, el mundo lo ha podido ver y escuchar a través de nuestra señal Radio Capital, Radio Política del Ecuador. Muy amable, que tenga un excelente día. Capital, y gracias a Rocío, a Arnulfo y a Luis, gracias a todos. Y adelante. Gracias, muy amable. Gracias a usted, doctor. Ahí estuvo con nosotros el doctor Carlos Espinosa Cordero, canciller de la Universidad Metropolitana de Guayaquil.